estaba pensando en el tiempo que estuvimos pasando, una serie de situaciones bastante complicadas, y, y siempre que decíamos, bueno, ahora uno no puede tener otra negativa, venía otra más. eh, y, y pensaba cuando lo malo que nos sucede aún empeora. Y ya estamos en situaciones adversas, complicadas, y oramos mucho, buscamos que el Señor intervenga, y en lugar de aparentemente intervenir, viene otra situación más complicada todavía. Y entonces uno a veces se pregunta, ¿y por qué me sucede a mí? Y esto lo escuché ya muchas veces de otros hermanos también, ¿no? Pero todas me pasan a mí. Eh, es cada vez más complicado todavía. Y para eso quisiera leer un pasaje en el cual estuve meditando en la semana pasada, y el Señor me ha bendecido mucho, me ha animado, y quisiera transmitir un poquito de esto. Un pasaje bien sencillo, una historia bien sencilla que encontramos en Segunda Reyes, el capítulo 4. Segunda Reyes, el capítulo 4. Sigo estudiando la vida de Eliseo, y me ha servido mucho lo que el Señor me ha hablado a través de esta sencilla historia. Segunda Reyes, el capítulo 4, versículo 38 al 41. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y se salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da a comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Es fascinante observar cómo Dios confirma a su siervo. ¿Recuerdan cuando Elías y Eliseo estaban ahí en los últimos momentos juntos, y Elías le dice a Eliseo: pedime lo que quieras y se te hará, se te será hecho? Y Eliseo le pide una doble porción del Espíritu de Dios. Y Elías le dice: bueno, si ves cómo soy levantado al cielo, entonces esto va a suceder. Y de hecho sucedió. Y acá tenemos una de estas tantas señales que confirman justamente el ministerio de Eliseo. De hecho, sabemos que Eliseo, y al menos lo que aparece, una gran necesidad. Y volviendo a lo que les comentaba antes, ¿nunca les ha pasado esto, que las cosas iban mal y en lugar de mejorar se pusieron peores? Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí? Hay tanta otra gente, ¿no? Y sobre todo aquellos que viven en impiedad, y se van en contra de Dios. ¿Y por qué a los hijos de Dios le tiene que pasar esto? Y justamente al meditar esto, en días pasados, me llegó un devocional sobre Éxodo, el capítulo 5, 13 al 23. Era el pasaje donde Moisés llega a Egipto después de haber recibido la orden de parte de Dios ahí en el Sinaí de volver y sacar al pueblo de Israel de Egipto con gran poder y demostración de la mano de Dios. Y allí llega entonces, y en el 4:31 los israelitas, cuando lo reciben y él les comenta lo que habría de suceder, como Dios habría de intervenir, como él los sacaría de esa esclavitud egipcia y le daría la tierra prometida, ellos estaban felices, estaban gozosos, agradecieron y adoraron a Dios. Pero al día siguiente,
Claro, Moisés se presentó frente al faraón y ahí le ordenó al faraón que dejara salir al pueblo de Israel a que sirva a Dios en el desierto. Y en lugar de una libertad inmediata como esperaba el pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Faraón se enojó con Moisés y con esa exigencia y aumentó el problema. No solo tenían que trabajar como esclavos haciendo ladrillos, sino que ahora también tenían que recoger la paja que necesitaban para hacerlos y lo que hasta este momento era entregado por los egipcios. Esto insumía mucho más tiempo y esfuerzo, pero aún así la producción de ladrillos no debía disminuir, les había ordenado el faraón. Y como, claro, no llegaban a la cantidad exigida, entonces para colmo, los judíos encargados eran castigados. Entonces, en lugar de que se mejorara la situación, Moisés venía con una noticia de victoria, de que los iba a sacar de la mano poderosa de Dios, etc. Y las condiciones se volvieron peores. Entonces, volviendo a nuestra historia acá de Eliseo, encontramos algo similar. El ministerio de Eliseo se desarrolló en el tiempo de los reyes de Acab y de Joram, y todavía estaba viviendo la perversa Jezabel, que perseguía a muerte a los profetas de Dios. Por lo que nos podemos imaginar que la situación de los hijos de los profetas, que eran como alumnos para este oficio, no le estaban pasando bien. Tengamos presente que todo este ministerio de Eliseo se desarrolló en el reino del norte, o sea, en el reino de las 10 tribus, donde todos los reyes no buscaban la voluntad de Dios, el pueblo vivía en apostasía, adoración a los ídolos, con toda la inmoralidad que esto significaba, maldad, injusticia social que esto incluía. Entonces, los profetas o los alumnos para este oficio generalmente vivían de la ayuda, de la colaboración que podrían recibir de parte del pueblo, por lo que ya estarían pasando mal económicamente. Esto también se observa al principio del capítulo, donde hay una viuda que le venían a quitar a los hijos para pagar sus deudas. Y ahí está la otra señal milagrosa con el aceite de la viuda. Pero ahora se sumó otro problema. Allí en el versículo 38 habíamos leído, había una grande hambre en la tierra. Grande hambre en la tierra. O sea, ya estos pobres alumnos de profeta no le estaban pasando bien por toda la situación moral, política, social que estaban viviendo. Pero ahora se acrecienta todavía una gran hambre. Entonces, personas que vivían de la colaboración, del aporte de otras, claro, lo perderían muy pronto, porque cada uno estaría velando por su propio bienestar, el bienestar de su familia o la supervivencia de la propia familia. Tengamos presente también que no solo eran un par de personas. Si ustedes siguen leyendo el versículo 43, encontramos que eran 100 hombres. O sea, resumiendo, las circunstancias adversas, vemos apostasía, persecución, carencia, hambre y una gran cantidad de personas necesitadas. Pero ahora pareciera que llega la solución. Ahí viene Eliseo, para estos hombres como un padre, un hombre lleno de la presencia de Dios y por el cual ya habían visto y escuchado grandes señales justo unos versículos antes, hasta la resurrección de un muerto. Seguramente mirarían con expectativa la venida de este siervo de Dios. Probablemente les brillarían los ojos y hasta se les haría agua en la boca cuando Eliseo dijo, bueno, a su empleado, a su siervo, mira, ponete a cocinar, poné la olla. Y esta era una olla muy grande, probablemente sea similar a la que usaban los egipcios, una olla de barro muy grande con 3 patas o 4, bajo la cual se hacía el fuego. O sea, una cosa enorme. Entonces, claro, este empezó a hacer fuego abajo la olla y ¡qué bendición! Eliseo trajo comida o de alguna forma algo va a hacer. Pero el profeta no traía comida. Es más,
le manda que vayan a buscar hacer algo, juntar algo para comer. Entonces vemos una gran necesidad. ¿Se puede empeorar? Sí, se puede. Entonces vamos al segundo lugar, una gran calamidad. Como vimos, a veces las cosas, en lugar de mejorar, pueden empeorar. Incluso cuando hay hijos de Dios de por medio. Y esto es lo que vemos acá. La gran necesidad se volvió una gran calamidad. Resulta que Elías entonces no traía comida consigo, por lo que uno de ellos tuvo que salir a juntar lo que encontrara de comestible en las orillas del Jordán, en esa vegetación abundante que rodeaba ese río. Y juntó lo que a él le parecía unas calabazas silvestres. Las cortó en pedacitos, las tiró adentro de la olla, hizo un guiso. Imagínense algo así como un instituto bíblico con 100 alumnos, o un campamento de jóvenes. A la hora del almuerzo nunca hay que esperar, o sea, ahí todos llegan puntuales. ¿Cuántas veces lo he vivido que si la comida no estaba lista en el momento que ya todos estaban sentados, empezaban a agarrar los cubiertos, los vasos, los empezaban a golpear sobre la mesa esperando la comida? Esas fieras hambrientas estaban desesperados por comida, ¿no? Y bueno, algo así nos podemos imaginar la situación ahora. Pero en el caso de nuestra historia, la expectativa se vio repentinamente truncada. No había milanesa napolitana con papas fritas, no había un cordero asado, era solo guiso de calabaza. Eso ya para algunos sería complicado, pero para colmo, cuando los primeros probaron esto, muecas, asco, escupieron lo que estaban masticando. Claro, hombres acostumbrados a vivir de la naturaleza, que vivían en el campo, inmediatamente se dieron cuenta que ahí tenían algo que los podía matar. Por desconocimiento, este hombre había juntado algo de una planta venenosa. El grito generalizado decía en el versículo 40, hay muerte en esta olla. Busqué un poquito acerca de lo que podría ser esta planta, y era muy común en el oriente que la gente juntara de las plantas que crecían silvestres, espárragos, malvas, bueno, lo que se encontrara allí donde viviera. En el caso de la parra montés, o la similitud, las hojas son muy similares a la parra, y el fruto tiene un fruto del tamaño de una naranja, del color de la naranja también, pero muy amargo y produce cólicos, excita los nervios, y comidos en cierta cantidad hasta pueden ocasionar un desarreglo del estómago tan fenomenal que puede ocasionar la muerte. Entonces, por eso ese grito, hay muerte en esa olla, hay muerte en esa olla. A pesar de que eran hombres que habían consagrado su vida al servicio a Dios. A pesar que con ellos se encontraba nada menos que el gran profeta Eliseo. E incluso fuera él mismo que ordenara cocinar ese guiso. Y a pesar que Dios sabía perfectamente acerca de la necesidad de este grupo de fieles, igual ellos estuvieron expuestos a pruebas. Y estas, en lugar de mermar, hasta los llevaron al borde de la muerte. Quizás esto nos suene familiar a algunos de nosotros. Quizás digamos, ya no puede ser peor. Ahora vamos a levantar cabeza, ahora vamos a salir de esta, y justo viene otro golpe más. Justo en el momento que estamos viviendo cosas así. Todos los días estábamos orando y le decíamos a Dios que no entendemos por qué tiene que suceder todo esto, y que en lugar de solucionar o encontrar soluciones, se sumaba problema tras problema. Realmente oramos, Señor, no entendemos, no te entendemos, pero sabemos que Dios está a nuestro lado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en esta historia. La gran necesidad se convirtió en una gran calamidad, pero ahora vamos a pasar a la gran sanidad.
Primero quisiera resaltar en qué lugar estaban. Lo podemos llamar el lugar de Dios. ¿Dónde se desarrolla esta historia? El versículo 38 decía, Eliseo volvió a Gilgal. Recordamos que Elías fue arrebatado. Entonces, en Gilgal empezó esa revelación de que Elías iba a ser arrebatado. Ya un punto muy interesante. Pero Gilgal también nos hace recordar el cruce del Jordán en seco por parte del pueblo de Israel cuando salía del desierto y por primera vez entra a la tierra prometida, lo hacen justamente frente a Gilgal. De hecho, levantan campamento al otro lado de la orilla, cuando apenas cruzaron, y ese lugar luego llamaron Gilgal. En ese lugar levantaron 12 piedras, 12 en el lecho del río y 12 afuera, con las cuales harían recordar la gran obra de Dios en el hecho de sacarlos de Egipto, de guardar los 40 años en el desierto y luego también darles la entrada a la tierra prometida. Entonces era un lugar súper trascendente. Pero no solo eso, en Gilgal, ¿qué sucedió? De hecho, el nombre Gilgal, ¿de dónde proviene? Significa rodar. Significa que, o viene del hecho de que el pueblo de Israel allí volvió a circuncidar a todos los varones. Es que Abraham había recibido esa señal de parte de Dios, como posesión de Dios. Y allí cuando salieron de Egipto lo hicieron, pero después toda esa generación tan rebelde y antagónica a Dios dejó de practicarlo. Entonces cuando entraron al principio allí a la tierra prometida, lo volvieron a hacer y allí dice que Dios rodó, entonces quitó el oprobio que habían tenido desde que habían sido liberados de la tierra de Egipto. Entonces rodar lejos el oprobio. Allí también volvieron a restablecer la Pascua, que también por muchos años no habían practicado, claro, vivían en rebelión, en antagonismo a Dios. Entonces volvieron a la plenitud y a la adoración plena con el Señor. Fue en ese lugar entonces que volvieron a tener plena comunión con el Señor. Y desde ahí luego salieron las diferentes incursiones para conquistar la tierra prometida. La primera fue Jericó, que está a unos 3 kilómetros de Gilgal, un poquito más al norte. Entonces ese lugar se convirtió como en el campamento de una gran conquista, de grandes victorias. Fue allí donde también en el tiempo de los jueces subió, o desde ahí subió el ángel de Jehová de Gilgal a juzgar a un Israel que se había apartado de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 1. Allí también fue investido Saúl como rey. Pero también en ese mismo lugar, Saúl ofreció un sacrificio que no debía haber hecho. Allí cuando tenía que esperar para combatir a los amalecitas. Y fue en Gilgal entonces que por su desobediencia él perdió el reinado. Pero también fue en Gilgal donde los de Judea recibieron a David después de la fallida revuelta de Absalón. O sea, vemos un lugar donde se desarrollaron hechos trascendentes, donde Dios obró en forma impresionante, milagrosa. Esas 12 piedras les recordarían constantemente el obrar de Dios, la presencia de Dios en momentos difíciles, en circunstancias humanamente hablando imposibles. Estaban en ese lugar. Por lo tanto, esto también podría ser una lección para nosotros. Allí donde nos encontramos, no hemos experimentado ya la mano poderosa del Señor en el pasado. Qué bueno y qué necesario es a veces recordar estos eventos del pasado, lo que Dios ha hecho. Tantas veces encontramos en el Antiguo Testamento la orden de parte de Dios: recordaos cómo saqué de la tierra de Egipto.
Eso tenía el objetivo de animar al pueblo. Mirá, el Dios que fui en el pasado, sigo siendo el mismo hoy. Tus circunstancias pueden ser complicadas ahora, pero acordate lo que Dios hizo anteriormente en tu vida, en este lugar, bajo circunstancias diferentes quizás, pero complicadas, ¿verdad? Y eso nos puede fortalecer, animar, porque el Dios al que seguimos no cambia. Otras veces esto servirá para acordarnos de lecciones que aprendimos o debemos aprender y quizás las hayamos descuidado, como fue el caso de Saúl y el pueblo de Israel. Ahora, si Dios nos ha puesto en un lugar y nos ha provisto de lo necesario en el pasado, no va a empezar a fallar ahora. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hay un pasaje que me encanta, que es muy gráfico, muy ilustrativo. 3 veces aparece en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, ¿se ha cortado acaso mi mano para salvar? O sea, la mano de Dios nunca se va a cortar. Y obviamente es una pregunta retórica, la respuesta es obvia, jamás eso va a suceder. Y 3 veces lo dice el Señor. Y aparte de eso, obviamente tenemos muchas promesas similares. Entonces tenemos el lugar de Dios, pero también tenemos el varón de Dios. No solo el lugar donde se dieron eventos impresionantes que podrían hacer recordar a los hijos de Dios y sobre todo a esos hijos de los profetas, estos estudiosos de la palabra, mirá, estamos en el mismo lugar donde Dios actuó de una forma realmente impresionante. Pero también estaba allí el varón de Dios. Cuando se dieron cuenta del peligro de muerte que había en esa olla, clamaron, gritaron al varón de Dios. Acudieron a aquel que tenía esa plenitud de espíritu. Buscaron ayuda en aquel que estaba en plena sintonía con Dios. Entonces, si pensamos en nuestros problemas, nuestros peligros, nuestras necesidades, nuestros caminos sin salida, ¿a dónde nos conviene ir? ¿A quién clamamos por ayuda? ¿Cuántas veces buscamos en cisternas rotas el agua que no está y está en esa fuente de agua viva que es Dios? Tenemos que acudir a esa fuente. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestro brazo, nuestra inteligencia o la ayuda de otras personas antes que a Dios, que siempre está dispuesto a ayudar? ¿Y quién es el varón de Dios por excelencia? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan esa canción que a veces cantamos? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mí compasión y entenderá mi corazón? O sea, entiende mis sentimientos, mi angustia, mi necesidad. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Y el coro, basándose en las palabras de Pedro, dice, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Acudamos al varón de Dios, al varón de dolores, experimentado en quebranto. Acudamos a aquel que fue probado a nuestra semejanza. Clamemos a aquel que nos invita a acercarnos al oportuno socorro y recibir el oportuno socorro. No nos desanimemos si la solución no llega inmediatamente. Hay algo que es absolutamente seguro. Él nunca llega tarde. Hay una querida hermana, la esposa de un anciano de la iglesia, me llamaba a medianoche en Suiza, que nos escribió, Dios, a más tardar, llega en el momento justo. Y eso es así, realmente es así. Jesús prometió estar con nosotros. Eliseo llegó a Gilgal cuando esos hombres más lo necesitaban. Y Jesús prometió estar con nosotros cada día. De hecho, Él ya se encuentra a nuestro lado, vive con nosotros. No siempre responde cuándo y cómo nosotros queremos, pero nunca nos va a dejar solos.
y sus planes, sus propósitos son perfectos. Estos días también me llegó por alguien un pasaje en el Salmo 56:9. La última frase dice: esto sé que Dios está por mí. Me dio tanta paz, me dio tanta seguridad, tanta confianza. Esto sé que Dios está por mí. Entonces sigamos confiando en ello. Entonces tenemos el lugar de Dios, al varón de Dios, pero también la solución de Dios. Frente a esa calamidad, Eliseo actúa inmediatamente. Allí toma o manda a echar harina en esa olla y esa comida con peligro mortal se convierte en un alimento necesario. ¡Qué Señor tan grande que tenemos! La muerte la convierte en vida. La angustia la transforma en gozo. El miedo lo cambia en paz. Confiemos más en ese Señor. Hagamos como estos hombres y clamemos al varón de Dios por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento oportuno veremos su intervención. Pero también tenemos el contentamiento en Dios. Hay un pequeño detalle que me llamó la atención cuando meditaba en esto. El guiso siguió siendo un guiso de calabaza. La comida más sencilla, económica que podían conseguir. Pero tenían comida. Y yo me decía, si el gran profeta Eliseo, por el cual Dios hizo tantos milagros, le tocó conformarse con un guiso de verduras, ¿por qué nosotros muchas veces estamos o somos tan desagradecidos con lo que tenemos? No necesitamos tenerlo todo. Muchas veces nos angustiamos por cosas que realmente son superfluas, que realmente no las necesitamos para vivir. No necesitamos poder salir a comer cada fin de semana. No necesitamos los productos de primera marca. Obviamente, si pudiéramos hacerlo, una bendición. Y démosle gracias a Dios y no cuidemos a otros hermanos que pudieran pasar por necesidad. Pero creo que necesitamos ser más agradecidos con lo que tenemos. Una de las grandes virtudes resaltadas por la palabra y muchas veces descuidadas por los creyentes es el contentamiento. Recuerdan 1 Timoteo 6 al 10, donde habla justamente del contentamiento. Es que el bienestar rápidamente se puede convertir en un lazo, en un tropiezo para nuestra vida espiritual. Nos aferramos, buscamos, anhelamos y nos angustiamos por un montón de cosas que no son absolutamente necesarias para vivir. La virtud de la gratitud debería estar más presente en nuestra vida. Por lo tanto, antes de quejarnos por lo que no tenemos, demos gracias por todo lo que sí tenemos y alabemos al dador de toda buena dádiva, como también dice Santiago. Entonces vimos una gran necesidad, vimos una gran calamidad, una gran sanidad, pero todavía quisiera añadir un cuarto punto que es una gran realidad. Lo voy a enfocar desde dos puntos de vista. En primer lugar, una salida de la muerte espiritual. Me gustaría trazar un paralelo espiritual de esta historia a la actualidad. Si pensamos en la situación de nuestro mundo, no difiere en absoluto de lo que estaba viviendo Eliseo y esta gente. Creo que hasta podríamos decir era peor que nuestro tiempo, que aquel tiempo. Creo que todo esto ha empeorado mucho. La apostasía en lo que conocemos como el mundo cristiano es impresionante. Injusticia social, la inmoralidad, la maldad, son realidades cotidianas que lamentablemente se van acrecentando en la medida que se acerca el tiempo de la tribulación, la manifestación del anticristo. Estos días leía acerca del hambre literal, o sea, gente pasando por hambre. Se calcula que son casi 700 millones de personas que hoy probablemente no tengan su plato de comida, están pasando hambre. Pero existe una hambruna mucho más seria, y obviamente es la espiritual. La gente busca saciar
su necesidad, su vacío espiritual en todo tipo de fuente. Se parecen al hombre de nuestra historia que corre de un lado para el otro, juntando lo que cree que es conveniente, probando todo tipo de fruto que pudiera ser bueno o no. Las noticias ahora están constantemente con el tema de esta cocaína que estuvo manipulada o envenenada y con tantos, generalmente jóvenes muertos y los comentarios que hay acerca de esto. Y solo pensando en el hecho de que hay tanta persona que en la cocaína encuentra un momento de escape, no sé de cómo llamarle, de euforia, felicidad aparente. Y bien sabemos lo que esto significa a la larga. Y en este caso a la corta, cuántas muertes trajo. Pero esto sería un caso extremo. Pero cuántas otras cosas hay que el mundo corre atrás de esto, buscando satisfacer su vacío espiritual. Pero al tener desconocimiento de lo verdadero, recogen cosas que en lugar de alimentar su vida, la destruyen más. La muerte espiritual se observa por doquier. La lejanía de Dios es un hecho. Para colmo, desechan la verdad que predican los siervos de Dios. Son los menos los que se dejan convencer de aceptar el verdadero alimento espiritual. Para muchos la convicción, hay muerte en esa olla, la vida, les llega demasiado tarde o no la quieren reconocer. Siguen cocinándose sus guisos espirituales, mezclando creencias religiosas, si quieren, buenas obras, conceptos filosóficos, humanistas, materialistas, esotéricos y hasta satánicos. Estos días se festejaba la diosa de Iemanjá, la diosa del mar, y es impresionante lo que sucede allí en las playas, realmente aberrante, pero es una de esas frutas amargas y mortales atrás de la cual corren miles, centenares de miles de personas. La muerte espiritual está en las vidas, y si no se arrepienten de este camino, su fin es la muerte eterna, la separación definitiva de Dios. Gracias a Dios que vino el varón de Dios, el Señor Jesucristo. Él mismo se comparó con el grano de trigo. ¿Recuerdan la harina de dónde surge? Y moliendo justamente el trigo. Y Jesucristo se comparó con ese grano de trigo. El ser humano solo se salva de la muerte eterna. Solo encuentra plenitud para satisfacer su hambre espiritual en la harina espiritual, en nuestro Señor Jesucristo, en la salvación que Él provee a todo aquel que lo acepta. Él lo dijo, varias veces lo repite, se identifica, dice ser el pan de vida. Y el que a mí viene, dijo Jesús, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Ahora, el vocablo muerte, hay muerte en esta olla que aparece aquí, en hebreo es mavet. Y se encuentra 150 veces en el Antiguo Testamento, y muchas veces aparece en el mismo pasaje como antónimo a lo que es la palabra vida. Y les quiero leer un pasaje en Deuteronomio 30, 19, donde Dios justamente pone al pueblo de Israel en la decisión o frente a la decisión, muerte o vida. Interesante esa aplicación espiritual que hace Dios acá. 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte. Y ahora, ¿lo que significa esto? La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que... Creo que es un tremendo llamado de Dios. Si todavía no recibiste a Jesucristo como tu Salvador, estás buscando en frutos amargos y con consecuencias mortales, entonces ven a Cristo. Recíbelo como tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Cree que Él murió en la cruz en tu lugar y serás salvo. Ahí sí tendrás vida. ¿Ya la elegiste? ¿De qué lado te encuentras? ¿Muerte o vida?
sacia tu hambre espiritual en el pan de vida que es Cristo. No dilates esa decisión. Pero también lo quisiera aplicar a la contaminación espiritual. O sea, ahora recién hablamos de aquellos que todavía no tienen a Cristo, pero cuando meditaba en este pasaje pensaba también en cuántos creyentes les pasa algo similar a lo que es la historia nuestra. Allí era un hombre que salió a buscar comida, era uno de los hijos de los profetas. Era alguien que había consagrado su vida a Dios, estudiaba la palabra de Dios, buscaba transmitir las verdades de Dios al pueblo. Pero esto no le evitó que en su desconocimiento o descuido recolectara algo que pusiera en riesgo su vida y también la de sus compañeros. Me llama la atención que acerca de esas calabazas silvestres dijera, no sabía lo que era. Versículo 39 al final. No sabía lo que era. Yo me preguntaba, si no sabía lo que era esta fruta o verdura o lo que fuera, ¿no? ¿Por qué no las dejó? O al menos, cuando las trajo a la casa, y le preguntara a sus compañeros que quizás sabían más de estas cosas de la naturaleza, ¿esto es bueno o es malo? Claro, quizás era su orgullo, su descuido, o quién sabe cuál es la razón por la cual no lo hizo. A veces los creyentes también nos involucramos en cosas dañinas simplemente por ignorancia. Otras veces por descuido y a veces inclusive a sabiendas. A veces por el orgullo de creernos infalibles, no preguntamos la opinión de otro hermano más experimentado. Recuerdo muy bien una situación que vivimos, Karina y yo, por culpa mía, de habernos abierto a influencias directamente satánicas por pensar que no me iba a afectar comprar una revista que trataba de ocultismo. O sea, realmente era una revista, una publicación de ocultismo, de cosas satánicas. Y por curiosidad la compré y nos afectó tremendamente hasta que, pidiendo perdón al Señor, la sacamos de nuestras vidas. Obviamente puede ser un caso extremo, pero ¿qué cosas recolectamos al pasar que nos parecen inofensivas? Se ve lindo, parece agradable, en un primer momento quizás hasta nos dé placer, pero luego hay influencias mortales a nuestra vida. ¿Cuántos creyentes caen a diario en diferentes pecados por las cosas que dejan entrar a sus vidas? Y ninguno de nosotros, y me pongo a mí en primer lugar, estamos exentos de peligro. Por eso quisiera preguntarnos, ¿con qué alimentamos nuestras vidas? ¿Qué juntamos por ahí? Es que la alimentamos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con los lugares a donde vamos, gente a la que frecuentamos. Todo nos alimenta de alguna forma. O alimenta nuestra carne y produce las obras de la carne, o alimenta nuestro espíritu produciendo el fruto del espíritu. Varias veces en la Biblia encontramos el paralelismo de la vida, del cuerpo, con un recipiente de barro. Por ejemplo, Pablo varias veces dice, por ejemplo, inclusive que Dios es el alfarero, nosotros el barro, y está formando un recipiente. En 2 Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, somos vasijas de barro, débiles, rudimentarias, pero con un gran tesoro que es la salvación en Cristo. Por lo tanto, llenémonos con la harina, entre comillas, ¿no? Del pan espiritual. Llenémoslo de Cristo, de su presencia, de la oración, de la lectura de la palabra, de estar en las reuniones, y evitemos todo aquello que podría llevar a una muerte a nuestra vida, nuestro entorno. Es que también lo del entorno, ¿no? Lo grave es que lo que nos puede afectar a nosotros no queda solo allí, sino que afecta a todos los que nos rodean. Nuestra familia, nuestra iglesia, amistades, lugar de trabajo, estudio, etc. Pero sobre todo contrista al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Entonces, si de alguna manera nos hemos abierto a estas calabazas venenosas,
pidámosle perdón al Señor. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Pero luego vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Y como parámetro de búsqueda de las cosas que sí son buenas, podríamos tomar Filipenses 4:8, ¿no? O sea, todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, algo digno de alabanza. Busquemos eso. Alimentemos nuestra vida con esas cosas. Dejemos aquello que nos daña de lado. Entonces vimos una gran necesidad, una gran calamidad. Vimos también una gran sanidad y luego aplicándolo desde un punto de vista espiritual, una gran realidad. Entonces, para cerrar, tengamos presente que Dios está al lado nuestro, ¿sí? Dios no nos deja. Dios conoce nuestra necesidad. Conoce, sabe cómo nos sentimos. Y Él va a intervenir. Va a obrar a nuestro favor. En el momento que Él lo crea conveniente, de la manera que va a ser buena. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por otro lado, cuidémonos de llenar nuestra vida con lo sano, para la gloria de Dios. Amén. Dios nos bendiga. 10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda.
conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba.